en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, buenos días. Puede tomar su asiento. Y desde ya, feliz 2025 Living. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal este principio de año? Espero que le estén pasando increíble. Espero que estén teniendo un tiempo hermoso. Serie que hemos venido conversando a lo largo de las últimas semanas, el último mes principalmente de diciembre, que es nuestra serie Santos. Y como ustedes pudieron darse cuenta, los que han estado aquí estas últimas semanas, hemos estado hablando justamente sobre qué es la santidad, de acuerdo a la Biblia, cómo ponerla en práctica en nuestro día a día, cómo hacerla viva en nuestro interior, pero no solo en nuestro interior, sino cómo demostrarlo hacia el exterior, que es hablar sobre los beneficios de la santidad. Ahora que ya vimos qué es la santidad, cómo se vive, con qué se come, cómo se administra, cómo se vive en nuestras diferentes áreas de la vida, me toca hablar sobre los beneficios de la santidad. Y le he puesto el título, no sé si lo tienen allá atrás, se llama El Gym de la Santidad. No sé si algo de esto le cuadra. Si ustedes piensan ahora en esta época de principio de año, uno de los propósitos más comunes que tiene la gente al iniciar un nuevo año es ponerse la meta de vivir una vida de mejor calidad respecto a su salud, ¿no es cierto? Y la mayoría se inclina normalmente por dos áreas. Una alimentación más saludable, que eso es muy difícil de hacer, y la segunda, que también es muy difícil de hacer, es hacer ejercicio. ¿Cuántos de aquí, yo no quiero que levante la mano si no quiere exponerse, pero cuántos de aquí se han propuesto este año hacer ejercicio, empezar desde el 1 de enero, bueno, desde el 2, el 1 era feriado, bueno, el 2 también, o sea que desde mañana, que ya no es feriado, empezar a hacer ejercicio? Yo creo que muchos aquí empezaron con esa meta el año. Y si lo hiciste, primeramente te felicito, porque es un gran paso para una mejor salud, es un gran paso para tener una mejor vida, así que voy a pedir un aplauso para aquellos que se animaron a hacer el gym, para que sigan yendo, así que si empezaste, no dejes de ir. No tengo dudas de que hay gente aquí que se propuso esto, pero tampoco tengo dudas de que muchos en el pasado nos habíamos puesto esa meta para nuestra vida al iniciar un año, y empezamos con todo el ánimo, empezamos con toda la fuerza, con toda la actitud, con todo el tiempo, pero a lo largo del camino esa fuerza fue disminuyendo, la motivación fue bajando, el dolor muscular fue aumentando, y mientras ese dolor aumentaba, el ánimo disminuía. Y muchos pudimos haber quedado en el camino, de haber empezado un nuevo estilo de vida y quedarnos en el camino. Y así como animé a los que empezaron este año con esta meta, también quiero darles ánimo a los que lo intentaron y tal vez fracasaron, o fracasamos, porque yo he sido uno de ellos. Y es porque vivir una mejor vida cuesta. Ser la mejor versión de ti, hablando naturalmente, hablando humanamente, cuesta. Cuesta renuncia, cuesta sacrificio, cuesta tiempo, a algunos les cuesta dinero, a otros les cuesta relaciones. Ser una mejor versión de ti cuesta. Es natural para el ser humano que nos cueste. Porque nada que valga la pena se obtiene sin sacrificio. Nada que valga la pena obtener se consigue sin sacrificio. No existen hacks para el músculo. Existen algunos, pero esos son falsos, así que no se dejen comer cuentos si les quieren inyectar una u otra cosa en el gimnasio, porque ese hack no funciona, es un espejismo de algo que parece real pero es falso. Y ahora imagínense si hablando naturalmente, hablando como ser humano de carne y hueso, ser una mejor versión de nosotros cuesta. Ahora si lo trasladamos hacia el plano espiritual, ¿cuánto más nos cuesta ser santos? ¿Cuánto más nos cuesta parecernos a Jesús? ¿Cuánto más nos cuesta tener el carácter de Cristo? Y nuevamente te animo, es normal que nos cueste. Es normal que intentemos actuar de una manera, y Pablo lo decía, intento hacer esto, pero hago todo lo contrario. Es normal, porque es la naturaleza humana que habita en nosotros. Pero quiero animarte a que así mismo como declaramos y creemos que es normal, creemos que Dios nos da nuevas fuerzas, dice la palabra. Y quiero invitarles a que leamos Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11. Nos vamos a centrar principalmente en esta porción el día de hoy.
y si lo tienen acá atrás y no tienen sus Biblias con ustedes, lo pueden leer también. Dice el versículo 10, Hebreos 12, versículos 10 y 11. Dice, pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Señor Dios, te entrego una vez más este momento, pidiendo, Señor, que sea tu voz la que hable en esta mañana al corazón y a la mente de cada uno de nosotros, Señor, para que seamos transformados por el poder que hay en tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. El texto que acabamos de leer me parece que es muy claro a la vista en una primera lectura, hablando sobre la disciplina. Hablaba el ejemplo de nuestros padres. Aquí los que tal vez hemos tenido el privilegio de quedarnos con nuestros padres, hemos podido recibir disciplina e instrucción, y normalmente asociamos la disciplina con el castigo, pero no necesariamente es eso. Si vamos a los textos originales hablando en griego, disciplina y entrenamiento hablaban de algo mucho más grande que simplemente castigo. Hablaban de formación, hablaban de preparación, hablaban de conocimiento. Pero quiero quedarme con una palabra que está en el versículo 11 y termina justamente de esta manera. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Y quiero quedarme con esa palabra, entrenados. Entrenados. Y buscando la etimología de la palabra entrenado en el texto original de Hebreos 12:11, la palabra que aparece ahí, en vez de entrenados en griego, es gumnazo. Gumnazo, con Z en este caso. ¿Y a qué les recuerda a ustedes la palabra gumnazo? Hoy en día, ¿qué será? Gimnasio, ¿no es cierto? Es el mismo origen de la palabra gimnasio. Y es así, el autor de Hebreos utilizó la comparación del entrenamiento físico, del gimnasio en ese caso, que no solo era un entrenamiento físico, sino también intelectual, con la vida cristiana, con la vida de santidad que debemos producir. Y algo que yo concluyo a leer este versículo, y que me encanta hacer esta analogía, es que la santidad es un músculo que necesitamos entrenar. La santidad es un músculo que debe ser entrenado. Y los que me conocen saben que por mi trabajo, por mi profesión, gran parte de mi profesión se trata de recuperar o desarrollar a personas que perdieron capacidades físicas, perdieron capacidad de ejecutar alguna actividad por alguna lesión, alguna fractura, y recuperar. Gran parte de ese trabajo es recuperar músculo, recuperar el músculo. Así que si alguien se lesiona aquí haciendo ejercicio estos primeros días de enero, ya saben que me pueden buscar, así que estén atentos ahí. Y aprovechando esta introducción, quisiera que explicarles un poquito cómo trabaja un músculo, cómo funciona un músculo. Los que tal vez estamos en el área de la salud sabemos esto un poquito, pero es bueno que sepamos que es un músculo. El músculo es una estructura física, ¿no es cierto? Creo que todos sabemos dónde tenemos músculos, en todo el cuerpo. El músculo tiene la función de sostener el cuerpo, esa es una función, y la otra es de brindarle movimiento. El músculo sostiene a nuestros huesitos que están por dentro y los mantienen rectos, unidos, ¿no es cierto? Pero para mejorar la función de un músculo requerimos ejercicio, requerimos entrenamiento. Y la segunda parte es que el entrenamiento físico incluye dolor y resistencia. Los que han ido al gimnasio, igual repito, alguna vez, por algunos días o algunas semanas, o siguen yendo, los primeros días son insoportables. El dolor muscular, después del primer día de piernas, subimos las gradas así, porque el músculo no estaba acostumbrado al nivel de exigencia que le pusimos ese día. Pero ese dolor y esa resistencia es necesaria para el crecimiento y el desarrollo del músculo. Sin embargo, muchos, al encontrarse con ese dolor y esa resistencia, renuncian, porque estábamos tal vez acostumbrados a una vida más cómoda, una vida sin dolor aparentemente. Y el tercer punto es que el músculo, para desarrollarse, también necesita nutrición y descanso. Nutrición y descanso. Vimos entonces que el músculo sostiene el cuerpo y le da movimiento, pero para eso necesitamos entrenar, y entrenar cuesta, duele. Y la tercera parte, que la nutrición y el descanso son indispensables para desarrollar un músculo.
Y creo que ustedes se van dando cuenta hacia dónde quiero apuntar este mensaje. Y es que lo mismo sucede con nuestra santidad. Lo mismo sucede con la vida de aquellos que nos hemos entregado al Señor Jesús. Vivir para Cristo cuesta. Vivir para Él lo cuesta, y Jesús lo decía, lo cuesta todo. La santidad del cristiano necesita entrenamiento constante. Si tú vas al gimnasio 2 días durante el mes y vuelves a ir al mes otra vez 2 días, tal vez algún resultado podrás obtener, pero no obtendrás el resultado pleno del ejercicio físico. Asimismo es nuestra santidad. Nuestra santidad necesita una formación y un entrenamiento constante que apunten a una mejoría del desempeño, del rendimiento. Pero ser santo también duele. Ser santo también implica resistencia. Así como el entrenamiento físico puede causar un dolor temporal por la carga que estamos asumiendo, vivir una vida santa implica renuncia, y renunciar duele. ¿Cuántas veces hemos tenido que renunciar a ciertas cosas, a ciertos hábitos, incluso a ciertas personas, para poder amoldarnos en lo que Jesús diseñó para nosotros? Y eso en un principio duele. Yo creo que en algunos casos duele durante toda la vida, pero en una etapa inicial es un dolor muy fuerte. Pero Jesús mismo nos dijo que tomar nuestra cruz y seguirlo cuesta. Jesús dice en Mateo 16:24, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Niéguese a sí mismo. Yo creo que muchas veces leemos este versículo y se nos pasa como de largo, y decimos, sí, seguir a Jesús es vivir la vida de Jesús y voy atrás de Jesús. Pero dice, niéguese a sí mismo. Renuncia a lo que tú crees que es importante, renuncia a lo que tú crees que es esencial para vivir la vida que Jesús diseñó para ti. Y obviamente la vida de Jesús, la voluntad de Dios, lo hemos leído una y otra vez, y de hecho nuestro pastor nos decía que este año es el año de la buena voluntad de Dios. Pero esa buena voluntad de Dios implica un desarrollo y un crecimiento que muchas veces va a producir dolor. La Biblia muchas veces compara al Espíritu Santo como fuego. Y el fuego tiene 2 funciones principales. Una es quemar para destruir y desaparecer, y la otra es purificar. Ahora imagínense. ¿Aló? Ahora imaginémonos ser nosotros esas joyas preciosas que son pasadas por el fuego. Hay dolor porque eso hay que pulir, hay que quitar las impurezas, y eso mismo hace Jesús con nosotros. Y ese dolor espiritual, a pesar de la molestia temporal que pueda presentar, produce en nosotros un carácter más fuerte, produce en nosotros una vida que se alinea con la voluntad de Dios. Segunda de Corintios capítulo 4 del 16 al 18, quisiera que lo busquen por favor, no sé si lo tengan acá, si no yo les voy a leer. Segunda de Corintios 4, 16 al 18. Dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras lo que no se ve es eterno. La renuncia que estás haciendo en este momento, en este plano temporal de vida que está reducida o limitada a algunos años, no tiene un resultado simplemente en esta temporalidad. La renuncia y el dolor que tal vez estás sufriendo por seguir la vida de Jesús tiene una recompensa eterna. Tiene una recompensa que no tiene fin y que, como dice aquí, no se compara con ese pequeño sufrimiento que tal vez estamos viviendo en el día de hoy. Pero asimismo ese músculo de la santidad necesita nutrición, necesita alimento. Y sabemos que nuestro alimento es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos nutre, que es más dulce que la miel. Esa palabra que nos llena, pero que también nos confronta. Esa palabra que nos alimenta, pero a la vez también nos hace ver en nosotros aquello que no se parece a Cristo. Y necesitamos nutrir nuestro músculo de la santidad de la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo encajar en el molde de Jesús sin conocer cuál es ese molde? Y la Biblia nos presenta
cuál es la vida que debemos vivir, nos presenta cuál es la vida y el modelo de Jesús para nuestra vida. Necesitamos nutrir nuestro músculo de la santidad, pero también tenemos la esperanza de que podemos descansar en Él. Nuestra vida espiritual no descansa en lo que tú y yo podemos hacer. Descansa en la habilidad del Espíritu Santo que mora dentro de ti, de darte las fuerzas para cumplir con ese propósito. En darte la fuerza y el ánimo que tú necesitas a unos momentos de dificultad para poder parecerte a Jesús. Y así como un músculo en crecimiento, muchas veces necesitamos ser rotos. Un músculo para que usted crezca, no sé si ha visto a los fisicoculturistas o las personas que empiezan a ir más constantemente al gimnasio. Eso se llama un proceso que se llama hipertrofia, que es que el músculo crezca. ¿Qué sucede ahí? Sucede que las fibras musculares que tenemos aquí, que parecen una especie de cuerditas que van todas juntas, cuando hacemos ejercicio fuerte y lo sometemos a un extremo, esas fibras se rompen. ¿Por qué se rompen? Para hacer espacio a fibras más grandes. Y muchas veces nosotros necesitamos ser rotos y reconstruidos una y otra vez, día tras día, momento tras momento, ser formados, como dice la Biblia, de gloria en gloria. Pero ¿cuál es nuestra actitud hacia el sufrimiento, hacia el dolor que produce vivir una vida de santidad? Porque eso habla mucho de cuál es nuestra perspectiva de la eternidad. Porque cuando tenemos una perspectiva únicamente temporal, humana, y no vemos la eternidad, tomamos el sufrimiento como algo malo. Y obviamente el sufrimiento es una experiencia negativa. El dolor es una experiencia negativa. Pero como decía el pasaje anterior en 2 de Corintios, nada de eso se compara con el peso tan grande de gloria que viene sobre aquellos que persisten en la vida de la fe. Esta es una carrera de persistencia, de resistencia, de fuerza, de crecimiento, de desarrollo, porque Dios no quiere que te estanques ahí donde estás. Y aunque tal vez el cambio de año sea algo simplemente numérico, sea algo simplemente simbólico, puede ser una oportunidad para que tú te pongas una meta para este año que va mucho más allá del desarrollo físico, y es el desarrollo de nuestra vida espiritual. Es el desarrollo de lo que habita dentro de nosotros, de la conexión que tenemos con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Decía el apóstol Pablo, el ejercicio corporal, en algunas versiones dice es poco provechoso, en unas dicen es bueno, pero no tanto como se imaginan. Pero necesitamos ejercitarnos para algo más grande. No dejes de hacer ejercicio, eso síguelo haciendo, porque eso es incluso parte de cuidar el templo del Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. Pero decía la Biblia, ejercítate para la piedad, ejercítate para las cosas buenas, y dice que Dios preparó de antemano para que vivamos en ellas, dice el libro de Efesios, para que caminemos por ellas. El camino está trazado. Ahora yo decido vivir este camino a pesar de lo tortuoso, y Jesús decía que el camino es estrecho, pero decido vivir ese camino porque yo sé a dónde me conduce, o decido vivir mi camino que a pesar de ser ancho, a pesar de ser muy amplio, nos conduce hacia la condenación, dice la Biblia. ¿Cuál es el camino de santidad que estamos desarrollando? Y hablando sobre esto, algo que reflexionaba es que a pesar de estar hablando sobre esto constantemente, durante muchos años la iglesia, o muchos cristianos, para no generalizar a la iglesia porque no es así, han lidiado con cuál es el verdadero sentido de la santidad, cuál es el verdadero propósito o la verdadera forma de aplicarlo prácticamente en nuestra vida. Y esto ha provocado que existan algunos extremos un poco peligrosos respecto a nuestra postura frente a la santidad. Y creo que está ahí la figura que teníamos. Y he catalogado en dos extremos muy específicos, puede haber otros. En el primero están las personas que buscan alcanzar la santidad únicamente por sus propios méritos. En algunos extremos, personas que se sacrifican físicamente. Ustedes han visto muchas veces en procesiones o en rituales religiosos personas que se sacrifican físicamente, golpean sus cuerpos, se destruyen pensando que esto es una forma de ser santo y de conectarse con Dios. Personas que asocian la santidad a un estilo particular de vestimenta, a un estilo particular de peinado, a un estilo particular de lenguaje que podemos llamar cristiano, que nos hemos a veces hasta creado una especie de
de vocabulario cristiano, que sí creo que si hablamos con alguien afuera a veces no nos entiende porque usamos palabras que nos parecen más santas que otras tal vez. Y a veces está ese extremo, personas que se van hacia el legalismo, hacia yo tengo que lograrlo por mis propias fuerzas, y llevan a un extremo muy peligroso. Y está el otro extremo, el extremo del libertinaje. Algunas personas lo llaman hipergracia, que es como Dios murió por mí, como Jesús murió por mí y su sacrificio es válido, yo puedo vivir como se me dé la gana. Total, Él ya me perdonó. Total, yo ya fui salvo. Total, yo un día levanté la mano ahí en Living un día y hice una oración y ve, ya está hecho. No importa lo que haga después de eso. Ese es otro extremo muy peligroso porque nos puede conducir a dos estilos de vida que de hecho se contraponen con la santidad bíblica, con la santidad que vemos en las Escrituras. Pero es importante aclarar que aunque la Biblia no ve la santidad como algo que se va a tomar a la ligera, y no quiero que me confundan con eso, no quiero que piensen que trato de decir eso. La santidad no es algo que debe ser tomado a la ligera. La Biblia dice: sed santos porque yo soy santo, así nos dice el Señor. Sin embargo, la Biblia tampoco ve la santidad como un peso o una carga que se impone sobre el creyente, sino es todo lo contrario. La santidad es Dios dándote la oportunidad de vivir su vida. Y creo que si pongo en una balanza vivir mi vida, vivir la vida de Jesús, elegiría la vida de Jesús realmente. Si pienso en el resultado eterno que produce, yo prefiero elegir la vida de Jesús. Cuando pensamos justamente en eso es donde nos damos cuenta de que la santidad no solo es una carga, y no es una carga de hecho, sino que la santidad produce en nosotros beneficios, que es lo que les quiero hablar el día de hoy. Produce en nosotros resultados positivos que nos impactan no solo a nosotros, sino a otros a nuestro alrededor, incluso en la eternidad nuestra y de las personas que nos rodean. Y cuando tenemos una perspectiva bíblica y clara sobre qué es la santidad, vamos a empezar a disfrutar ser santos. Porque realmente asociamos la santidad con un sacrificio doloroso que pareciera no tener recompensa. Asociamos la santidad con un sacrificio vano que no parece producir nada, de hecho. Pero cuando entendemos por qué debemos ser santos, podemos empezar a disfrutar de los beneficios que la misma palabra nos ofrece. Y quiero resumir esos beneficios en 3 aspectos, que son paz, propósito y libertad. Vamos a hablar de esos 3. La santidad en nosotros produce paz, propósito y libertad. La primera es la paz. ¿Por qué creen ustedes que la santidad produce paz? La Biblia declara que el ser humano era enemigo de Dios. El ser humano natural, en la carne, sin el Espíritu Santo, es un enemigo de Dios. Está contrapuesto a los propósitos de Dios. No le es capaz vivir la vida de Dios. Pero Jesús, al sacrificarse por ti y por mí, hizo la paz mediante la cruz. Ya no hay enemistad entre tú y Dios, ya no hay enemistad entre Dios y yo. Eso me permite vivir una vida plena, porque al entender que no soy condenado, que he sido perdonado, que dice la Biblia que Dios nos ha sentado en los lugares celestiales con Él, ¿qué más paz que esto? ¿Qué más paz que saber que podemos vivir la vida de Dios? Dice Romanos 5:1, creo que lo tenemos de acá. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esa paz es el resultado de la certeza de que hemos sido perdonados. Es el resultado de la certeza y la convicción que nosotros tenemos de que hemos sido aceptados por Dios. Y no hemos sido aceptados por Dios, y esa es nuestra confianza, no hemos sido aceptados por Dios por nuestros méritos, no hemos sido aceptados por Dios por nuestras capacidades, ni siquiera por nuestros dones y talentos. Hemos sido aceptados por Dios porque Él mismo se puso en nuestro lugar. Tú, por tu propio esfuerzo, con tus propias habilidades, recursos, si te presentaras en el lugar de Jesús, Dios miraría ese sacrificio, no es suficiente. Miraría desde arriba, lo intentaste pero no es suficiente. Y eso es lo que los fariseos hacían en el Nuevo Testamento. Jesús una y otra vez confrontaba a los fariseos porque ellos intentaban cumplir propósitos eternos con fuerzas humanas que son limitadas. Pero la paz de Dios fluye en nuestro interior.
cuando estamos seguros de que hemos sido perdonados, de que hemos sido aceptados por Dios. Dice la Biblia que esa paz sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué sobrepasa todo entendimiento? Porque a veces definimos la paz como la ausencia de la guerra, y eso es totalmente falso. La paz no es ausencia de guerra. La paz es un estado de espíritu en medio del conflicto. Porque podemos pensar que hay paz porque yo no me peleé con mi familia, yo estoy bien, yo voy a la iglesia, aparentemente todo está bien, pero cuando viene una prueba, viene un desafío, esa misma persona que parecía todo estar bien, parece ese mar que empieza a moverse de forma muy loca y empezamos a reaccionar de maneras que no queremos. Pero la paz que fluye en nosotros es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. No existe esa paz fuera de Dios. Porque puede haber ausencia de conflicto, ausencia de guerra, pero no hay paz. Y eso es curioso porque a veces asociamos que nuestra época, cuando escuchamos las noticias de tantas guerras y conflictos, pensamos que antes había un poco más de paz o antes había tranquilidad, cuando realmente el conflicto siempre estuvo ahí y no hubo paz. Y Filipenses 4:7 dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Pero para que algo sea guardado, tiene que ser guardado y protegido de algo externo, ¿no es cierto? Uno cuando guarda algo, si usted tiene en su casa algo de valor, una caja fuerte, o si tiene sus joyas, usted las guarda por el miedo de lo que le puede pasar desde afuera, ¿no es cierto? Por el miedo de que alguien venga y robe ese objeto de valor. Entonces la Biblia no nos promete una vida realmente sin conflicto, pero nos promete una vida con paz. Una vida que puede experimentar la paz de Dios a pesar del conflicto. Y la santidad no solo se trata de abstenerse del pecado, sino dedicarse de forma activa en vivir para Dios. Porque podríamos pensar, santidad es no hacer esto. Y poner una lista de cosas que no hacer y definir santidad como una lista de cosas que no hacer. Pero mire lo que dice la Biblia: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. ¡Qué loco! No solo es dejar de hacer algo, es de empezar a vivir una vida en el molde y en el parámetro de Jesús. Porque muchos tal vez nos hemos acostumbrado a una vida cristiana, entre comillas, tranquila, en el que la típica: no tomo, no fumo, no bailo pegadito, no voy a fiestas, no hago tantas cosas, y resumimos la vida cristiana en los nos. Y creo que la perspectiva de la Biblia no es resumir la vida cristiana en el no, sino en lo que sí somos. Ese no simplemente nos dice una parte de quienes somos, pero nos estamos enfocando tanto en lo que no somos que nos olvidamos de lo que sí somos. Somos perdonados, y nuestros valores aquí como casa: somos amorosos, somos generosos, ¿qué más somos, Living? Somos alegres, ¿qué más somos? Puntuales, somos amables, somos excelentes, somos adoradores. Eso es santidad. Dejemos de definir la santidad por lo que no somos y empecemos a definir la santidad por lo que sí somos, por nuestra verdadera identidad. Y esa verdadera identidad es la que nos trae paz. El segundo aspecto es el propósito. Vimos la paz primeramente, ahora el propósito. Cuando vivimos en santidad encontramos un propósito mucho más profundo que el de simplemente sobrevivir o destacar o hacerse conocer. Tenemos muchas veces la tentación de creer que somos llamados a simplemente sobrevivir, llevar la vida, un año más, un año menos, y a veces enfrentamos un nuevo año con esa actitud. Pero la santidad no solo te da la paz, sino te da el propósito, te dice hacia dónde vas. La paz te dice cuál es la actitud que tienes en medio de ese camino, pero el propósito te dice cuál es el camino. Y la santidad alinea al creyente con el propósito eterno para el cual fue creado, que es glorificar a Dios y disfrutar la vida de Dios. Porque debemos empezar a dejar de pensar en la vida cristiana como la vida del sufrimiento. Y aunque, como les decía, hay un sufrimiento temporal, pero también hay un deleite. En los Salmos muchas veces compara la palabra de Dios como un deleite, como una delicia, como algo que se disfruta.
Y a veces nos cuesta tomar la Biblia y la tomamos como, ay, me toca leer la Biblia. Empezó el plan anual, Génesis 1, 2, 3, amén. Y esa es nuestra actitud a veces frente a la palabra, y muchas veces nos tenemos que someter y tenemos que someter nuestra carne para cumplir con eso. Pero eso está hablando de lo que hay en nuestro corazón. Eso está hablando de cuál es nuestra actitud frente a la palabra de Dios. Y cuando una persona vive en santidad, encuentra significado, encuentra propósito en todas las áreas de su vida. Miren lo que dice 1 Corintios 10:31. Así que ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Y creo que es un conflicto y es un problema que normalmente tenemos los cristianos, en que solemos tener, y no lo digo en el mal sentido, una doble vida. Tenemos la vida cristiana y la vida secular. Estas no se mezclan, estas no se chocan, esta no impacta en esta y tratamos de que esta no impacte en esta. Y solemos creer que vivimos una vida acá adentro y una afuera. Sí, en mi familia somos cristianos, entonces ahí sí vivimos vida cristiana. En la iglesia somos cristianos, vida cristiana. En mi trabajo no son cristianos, bueno, ahí no tanto. Y empezamos a generar barreras que no existen realmente. Y aquí habla de algo que es muy loco, porque dice, ya sea que comáis o bebáis o hagáis cualquier otra cosa. No habla de venir y adorar como lo hemos hecho en esta mañana, no habla de leer la palabra ni siquiera, no habla de orar, no habla de ayunar, dice hacer cualquier cosa. Tomar tu vaso de agua, ir al gimnasio todos los días, educar bien a tus hijos, amar a tu esposa, a tu esposo, ser luz en tu trabajo, a donde quiera que camines, lo que sea que compres, lo que sea que inviertas tus recursos, hágalo para la gloria de Dios. Y a veces solemos pensar que a Dios no le importan estas cosas. Yo creo que a Dios no le importa si elijo la cola negra o la cola roja. Yo creo que a Dios no le importa si hoy voy o no voy al gimnasio. Yo creo que a Dios no le importa qué es lo que voy a comer hoy. Y parecieran cosas tan indiferentes, cosas tan superficiales, triviales, como nos dice Jimmy. Pero a Dios le importa todo de ti. Dios no compró una parte de ti. Jesús no pagó por una parte de tu vida. Jesús pagó por ti. Dice la Biblia que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos. Él no compró cuando tú estabas viviendo la mejor etapa de tu vida y la estabas pasando muy bien, y vino Jesús y dice, te puedo acompañar, y se nos puso al lado y siguió caminando junto a nosotros. Jesús nos vio cuando estábamos muertos. Significa que Él compró nuestra vida, y es decir que ahora ya no es mi vida, es su vida obrando en mí, es su propósito actuando a través de mí, es su verdad hablando a través de mí. Sea que hagan cualquier cosa, piensen cómo impacta esto en mi eternidad y cómo impacta esto en la eternidad de los que me rodean. Y la última parte, el tercer beneficio, es la libertad. La santidad trae libertad. ¿Por qué? Porque rompió las cadenas del pecado que nos tenían amarrados, que nos esclavizaban, que nos destruían, que nos hacían vivir una vida que no estaba conforme al propósito de Dios. Pero la libertad de Dios nos permite caminar en el camino de la vida, en el sendero de la vida, que es el mismo. Jesús dijo sobre sí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y también Jesús dice en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y me impacta decir verdaderamente, porque me da a entender que también hay libertades falsas. Y alguna vez Johan en un mensaje nos decía, muchas veces pensamos que libertad es la posibilidad de hacer cosas tontas en nuestra vida. Libertad es, hoy soy libre, puedo hacer esto que me hace daño. Hoy soy libre, puedo hacer esto. Y muchas veces cuando somos jóvenes decimos eso, no quiero ser libre, quiero vivir una vida libre. Y pensamos y asociamos la libertad como la posibilidad de tomar decisiones idiotas para nuestra vida. Y no es así. La libertad es la capacidad de vivir, ahora sí que somos libres, la vida de Jesús en nosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
No hay esperanza de un futuro si no es con Cristo. No hay esperanza de un mañana si no es de la mano y aferrado a Jesús. Porque esa es la verdadera libertad. Hemos buscado tal vez libertad en muchos lugares que no nos conducen a esa eternidad. Pero dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libres de verdad. No libres como el mundo nos ofrece, nos quiere encasillar en qué es la libertad. Libres de verdad. Libres de vivir la vida de Jesús. Y cuando somos libres de verdad, ser santos no es una carga, es un deleite. Cuando somos verdaderamente libres, caminar en la vida de Jesús no es algo costoso, es algo que a pesar del dolor y sufrimiento que puede traer, se disfruta. Porque estamos viendo ya no solo con los ojos de lo temporal, sino de la eternidad. Si tú supieras hacia dónde conduce el camino que estás yendo hoy, ¿qué harías? ¿Qué harías si supieras dónde termina el camino que hoy estás trazando para tu vida? Pero déjame decirte algo: Jesús tiene un camino mayor. Tiene un camino superior a todo lo que tú crees que puedes alcanzar por tus fuerzas. Y eso nos da descanso. ¿Se acuerdan que decíamos que el músculo necesita descanso? Descansa en Jesús. Descansa en la posibilidad y en la capacidad de Jesús de hacerlo por ti. Descansa en el Espíritu Santo que habita dentro de ti, que dice la Biblia que está gimiendo con gemidos indecibles dentro de ti. El Espíritu Santo que está orando dentro de ti cuando tú no tienes fuerzas para orar. El Espíritu Santo que recuerda en tu corazón: ese no es el camino, no hagas esto, vamos por acá. Recuerda, y te invito a que cierres ahí tus ojos y te puedes poner de pie también para que sigamos adorando. Recuerda en este momento esas etapas de tu vida donde tuviste conflicto en tu interior sobre qué camino seguir, sobre si esto tiene sentido, sobre lo que estamos haciendo acá en esta mañana, ¿tiene algún sentido para mí? Pero hay uno que mora dentro de ti. Hay uno que no es una fuerza, no es simplemente un fuego, no es simplemente un viento, no es simplemente un mover, es una persona que habita dentro de ti, que te redarguye, que te instruye, que te conduce por el camino de la justicia. Y por medio de Él permanecemos. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo es como esa seguridad. Es como algo que nos ha sido dado como seguridad de que estaremos con Cristo en la eternidad. Así que si tal vez en esta etapa de tu vida estás atravesando un momento de duda, de tristeza, de incertidumbre sobre el futuro, vamos a empezar a pedir: Espíritu Santo, y quiero que lo hagas con tu voz, con tus propias palabras: Espíritu Santo, recuérdame quién soy en ti. Espíritu Santo, vamos, levanta tu voz, vamos a orar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo: recuérdame quién soy en ti. Recuérdame que tú me has dado la capacidad de vivir la vida de Cristo, no por mis propias fuerzas, sino por tu fuerza. Y hoy renuncio, y si tú tomas esa decisión, di: hoy renuncio a todo lo que hay en mí que no se parece a Cristo. Hoy renuncio a todos esos hábitos, a esas actividades, esos placeres que aún habitan en mí que no se parecen a Cristo, para poder experimentar la plenitud de la vida del Hijo de Dios en mi interior. Para que de mi interior broten ríos de agua viva que corren para vida eterna. Y ese río no es solo para mí, es para impactar a mi alrededor. Es para traer vida al que está conviviendo al lado mío. Para traer vida a mi casa. Para traer vida al lugar donde yo trabajo. Para traer vida al lugar donde yo estudio. Yo no quiero guardar ese río en mi interior. Yo quiero que ese río fluya para vida eterna. Pero para eso necesito vivir la vida de Jesús, para que otros puedan ver en mí el reflejo del carácter de Cristo, para que otros puedan ver en mí el brillo de la gloria del Hijo de Dios, que
que resplandece como fuego. Y que otros se pregunten, yo no sé qué tiene esta persona, yo no sé qué es lo de diferente que tiene, pero tiene algo y yo quiero ese algo. Pero eso no es algo, es alguien. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aquel que nos construye, aquel que nos moldea, aquel que nos forma conforme a su carácter. Y a pesar del dolor temporal que podamos atravesar, ese dolor temporal y ese sufrimiento efímero no se comparan con el peso de gloria que ha de venir sobre nosotros. Queremos ser entrenados y fortalecidos, Señor, en nuestra santidad. Queremos ser entrenados